Pues recuerdan ese mensaje de que el Señor viene y no vino, y que las cosas hoy siguen siendo iguales aparentemente. Lo cierto es que la Biblia habla acerca de esta línea de pensamiento, la cual comparte esta gente de hoy, estos líderes religiosos. Muchos son considerados hermanos porque no han distinguido la diferencia entre el pueblo de Dios y aquel que no lo es. Piensan que el hablar acerca de Dios ya nos hace unos. Lo cierto es que aquel que tiene el Espíritu de Dios, dice su palabra, este es hijo de Dios. Decía que la Biblia advierte acerca de este pensamiento de los hombres modernos de este tiempo. Pedro dijo en los últimos días, en 2 de Pedro, el capítulo 3, los versículos 3 al 4. Quisiera podamos buscarlo y leerlo juntos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. ¿Lo ha encontrado? Leemos juntos, declarando la palabra del Señor. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pedro advierte este mensaje que ya nos clarifica acerca del espíritu que hoy reina en este mundo. Un espíritu que revela el tiempo que vive la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, los postreros días, dice, ¿no? Como decía el texto, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿Cómo podría ser esto entre los creyentes? Podríamos preguntarnos nosotros. Según Pedro, sus vidas están dominadas por pasiones. Andando, decía en el versículo 3, andando según sus propias pasiones, sus concupiscencias. Pensamos acerca de lo que Pedro está diciendo. Si alguien se aferra a un pecado íntimo, es decir, que solamente él lo conoce, nadie quiere saber acerca del regreso del Señor Jesús, porque el pecado nos aleja de Dios, nos distancia de nuestro Creador y de nuestro Salvador. ¿Acaso el Señor vendrá a aquel que está andando según sus propias concupiscencias? No aquel que busca en integridad, en intimidad a Dios, sabiendo y reconociendo su pecado, sino más bien ocultándolo. Estos son aquellos que tienen un mensaje contrario al de la palabra. Nada quieren saber con el mensaje del regreso de Cristo, más bien lo ridiculizan para obtener así un tiempo más de gracia. Jesús vendrá y Él juzgará. Es el pensamiento más espantoso para cualquier pecador, el saber de que el Señor vendrá y buscará a los suyos. ¿Verdad que ninguno que considera su vida en pecado o una vida de pecado
no puede ni puede retener siquiera la idea de que el Señor vendrá por él. No vendrá a buscarlo, al salvarlo, sino que justamente la esperanza de que Él vendrá nos lleva a buscar la santidad y el estar constantemente a los pies de Dios, limpiándonos por medio de su palabra. Decía que los tales tienden a ridiculizar la idea de tener que comparecer ante Dios. Por eso dicen, el Señor aún no vendrá. Este es el mensaje que hoy se predica, un tiempo de espera o de quién sabe cuándo. Lo cierto es que las señales de los tiempos están a nuestro alrededor expuestas totalmente y el Señor nos manda a observarlas. Burladores están predicando un nuevo mensaje. Cristo no viene. No hay un día de juicio final. Todas las cosas continúan como han estado por años. ¿Recuerda el texto que leíamos recién? El versículo 4, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, de su venida? ¿Dónde está aquella promesa? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Debido a las desenfrenadas desobediencias a la palabra, la gente está plagada con una obstinada ceguera. A los burladores se los puede oír muchas veces diciendo todas estas cosas continúan de la misma manera. El sol subirá mañana a su hora y las estaciones van y vienen. Todo ocurre normalmente. El tiempo pasa con naturalidad. Todas las advertencias que escuchamos en el pasado todavía no ocurren, dicen los tales, de manera que nada le debe inquietar. Satisfácete y disfruta. Haz cualquier cosa que le permita ser feliz. Este es el mensaje hoy. Sé vencedor, sé feliz, el Señor te acompaña. No es buscar la guía de Dios para poder marchar en santidad, en rectitud ante el Señor, sino que haz tu vida y el Señor te seguirá. Él estará donde tú estés. Ese es el mensaje. Se ha cambiado el punto de nuestro seguimiento a Dios. Pareciera ser que Dios debiera ir en pos de nosotros y no nosotros en pos de Él. ¿Qué mensaje más mentiroso es el que está hablando la gente hoy sin temor de Dios? Mintiendo a aquellos que le oyen. Un mensaje mentiroso el cual lleva a aquellos que predican y a aquellos que lo oyen al mismo lugar, a la condenación. Recuerda aquel consejo de Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Debemos ser temerosos de la voz de Dios. Estamos oyendo en estos días acerca de esta enseñanza preciosa acerca de la salvación. Una salvación la cual fue dada para los hijos de Dios. Pero allí debe estar nuestra observancia. Que nadie tenga en poco esta preciosa salvación. Una salvación para sus hijos. ¿Todas las cosas continúan como siempre? Esta es la pregunta. Qué obstinada ignorancia, porque persisten en esto mismo. Esto debería ser claro aún para los impíos, para aquellos que no conocen a Dios, aquellos que no se han acercado al Señor, porque las señales están al descubierto. Que el Señor está sacudiendo todas las cosas que pudieran ser sacudidas. En este tiempo nada está quedando en su lugar. ¿Ha escuchado acerca de los últimos terremotos?
Y lo que viene en el futuro cercano es demasiado terrible, siquiera para pensarlo, hermanos. La ira de Dios está siendo de alguna manera desatada en medio de los pueblos, de las naciones. ¿Qué haremos cada uno de nosotros como hijos de Dios, como iglesia suya? Tendremos viva en nuestro corazón aquella esperanza la cual era impartida a cada uno de los hermanos en la antigüedad. ¿O es que también estamos de alguna manera atemorizados, confundidos o angustiados por las cosas que vemos ocurrir a nuestro alrededor? Que el Señor nos auxilie, porque este tiempo que vivimos, hermanos, a pesar de ser un tiempo terrible en cuanto a lo natural y a aquello que no tiene explicación lógica aparente, porque no encuadra en los pensamientos de los hombres, pero sin embargo los hijos de Dios están totalmente esperanzados y vivos en gozo y en fortaleza en saber que nuestro Salvador pronto vendrá por su iglesia. Amén. Mientras tanto, mientras todas estas cosas suceden, hay una fuerza, un poder no visto que trabaja en la tierra. Es el poder que ningún hombre puede evadir o ignorar. Estoy hablando del poder del Espíritu Santo del Señor. Mientras todo parece ser adverso, de tribulación, de angustia, de desesperanza, ese poder del Espíritu Santo de Dios trae paz a nuestras vidas. Trae una confianza plena, una esperanza de saber que pronto Él vendrá por su pueblo. Y todas estas cosas, hermanos, acabarán. Allí dice la palabra del Señor, no habrá llanto, no habrá sufrimiento, no habrá dolor. Qué gloriosa esperanza, qué tiempo hermoso el Señor está preparando junto al Espíritu de Dios frente al cumplimiento de estas cosas ya dichas por Él en su palabra. Un tiempo que nos lleva a estar velando a una iglesia que no está dormida, sino que más bien vela por ese día pronto a ocurrir. De alguna manera considero al Espíritu de Dios como el administrador de Cristo en la tierra en cuanto al cumplimiento de aquellas cosas que Él ya ha dicho que ocurrirían. Los tiempos finales, antes del fin, como leíamos en su palabra, están llegando a ser evidentes. Él fue enviado para llenar de poder a los justos y convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cada uno de nosotros hemos recibido esta esperanza gloriosa de que el Señor vuelve por su pueblo y constantemente buscamos el que el Señor nos halle haciendo como debíamos hacer, estando en limpieza constante ante la presencia de Dios, velando por nuestra relación con Él, buscándole en su palabra y en oración. El Espíritu Santo conoce exactamente por qué el Señor no ha venido todavía. Pregunta que turba a tantas personas hoy, hermanos. Si el Señor fuese real, dicen muchos, ¿por qué no viene? ¿Por qué esto no ocurre viendo las cosas que pasan a nuestro alrededor? ¿Acaso debe haber mucho más? ¿El sufrimiento debe prolongarse mucho más? Sin embargo, podemos ver por su palabra y entender por el Espíritu que esto es porque nuestro Señor es paciente para con cada uno de nosotros. Él es paciente hacia los pecadores, dispuesto para que ninguna persona perezca,
En su misericordia Él está esperando por el arrepentimiento del más vil pecador. Y por esa misma razón es que el Espíritu Santo no retrocede en su tarea. Va cumpliendo la palabra de Dios diariamente. Y esa certeza en cada uno de nosotros, hijos de Dios, se hace cada vez más fuerte. El Señor regresa pronto. Amén. El Espíritu viene una y otra vez, convenciendo de pecado y revelando la verdad de Cristo. La palabra nos dice que ningún hombre conoce el día ni la hora en que Él vendrá. Si usted ha escuchado a alguien decir una fecha o aproximar una hora o un día en especial, el tal es mentiroso. Jesús mismo dijo que ningún hombre conoce el día ni la hora de su venida, ni aun los ángeles del cielo. Y para el verdadero amante de Cristo, el tiempo de su regreso no es un punto en cuestión. Muchos dicen, bueno, pero si Él no viene ahora, si Él no viene el mes que viene, si Él no viene el año que viene, entonces tenemos tiempo. Están jugando con la gracia de Dios. Esto, hermanos, no es tener en poco nuestra salvación. Oh, el Señor extienda su misericordia sobre nosotros para entender la importancia del tiempo que nos ha permitido vivir. Porque, hermanos, muchos han muerto ya en esperanza. Pero a medida que el tiempo se acerca, está más cerca el cumplimiento de su venida, de aquel día cuando recibimos esta promesa. Nosotros sabemos que en cualquier momento esto ha de ocurrir. La venida del Señor es inminente. Va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Puede ser ahora, puede ser mañana, cuando Él lo disponga. Es su tiempo. Pero nosotros debemos estar listos, debemos estar atentos. Aquellos que tenemos esta esperanza, a esa promesa del Señor que Él vendrá, no nos importa el tener que soportar terribles tribulaciones o sufrimientos. Que no sea esto solamente un decir en nuestra vida, sino una certeza, porque esa promesa del Señor está vigente en nuestro corazón. Y aquel que tiene esta promesa vigente en su pensamiento, en su corazón, no puede dejar de soportar lo que deba por aquel que ama y que pronto regresará, nuestro Señor y nuestro Salvador. Confiamos cada uno de nosotros en Jesús, de que Él vendrá por su iglesia. Él es quien nos lleva cada día de su mano, nos ayuda a través de las tribulaciones, de las angustias, aún en tiempos de dificultades como las enfermedades. Él está, en todo tiempo Él está. Debemos vivir en una constante expectación por su regreso. En Mateo 24, Jesús dijo una parábola acerca de estar listos. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor, cuando venga, lo halle haciendo así.
De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, pondrá el señor de aquel siervo en un día en que vendrá, el señor de aquel siervo en un día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es en Mateo 24, desde el versículo 44 al 51. Notemos aquí en la palabra del Señor que Jesús está hablando a servidores, a personas que están trabajando en la obra, que están involucrados con el ministerio o que están relacionadas constantemente como pueblo de Dios. Esto nos habla de personas creyentes, quizás fieles en concepto de poder estar, de acudir, de asistir, de perseverar, de un esfuerzo constante. Un servidor es calificado de fiel y otro de malo, según la palabra. ¿Qué hace el último servidor para ser malo ante los ojos de Dios? De acuerdo con Jesús, se trata de algo que Él dijo en su corazón. En el versículo 48, este servidor no dio a conocer su pensamiento, ni predicó sobre ello, pero él pensó. Había venido a su corazón una mentira demoníaca, la mentira que pone allí Satanás en aquel que se descuida por un momento. El Señor demora su venida. Note que él no dijo, el Señor no viene. Ninguno niega esto, sino que Él demora su venida. En otras palabras, Jesús no vendrá súbitamente o inesperadamente, como dice su palabra. No regresará en mi generación, dicen muchos. ¿No ven las señales? ¿No ven las advertencias del tiempo que vivimos? Y se permiten vivir a sí mismos como si Dios no viniese en este momento. No dicen el Señor no vendrá, pero dicen como aquí en la parábola de nuestro Señor: el Señor retrasa, demora su venida. De alguna manera en nuestro interior o desde nuestro corazón puede salir una negación frente a la palabra escrita de nuestro Dios, de que Él vendrá en la hora que no esperamos. Es decir, cuando nosotros pensamos ocurrirá hoy, pues el Señor nos dice no, hoy no ocurrirá. ¿Será mañana? ¿Será cuando yo esté leyendo? ¿O será cuando esté orando? A la hora que no esperamos, allí esto ocurrirá, acontecerá. Pero no podemos, hermanos, tener por tardada su venida. Él vendrá. Yendo al pensamiento aquí en esta parábola de este hombre, el cual es calificado por el Señor como el siervo malo, simplemente él se dice a sí mismo: Jesús no vendrá súbitamente, Jesús no vendrá inesperadamente cuando yo no lo espere, o simplemente no regresará en mi generación. Por tanto, tengo libertad de poder obrar como yo quiera, como yo dispongo, como a mí me parece. Este siervo malo claramente es un tipo del creyente a los cuales nos es ordenado velar
Todos nosotros debemos velar conforme a lo que la palabra nos enseña y estar preparados. Porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. El versículo 44 de este Mateo 24 que estamos leyendo. Pero el siervo malo tranquiliza su conciencia al aceptar la mentira de Satanás. El Señor demora en venir. Jesús nos muestra el fruto de esta clase de pensamiento. Si un servidor es convencido que el Señor ha demorado su venida, entonces él no ve la necesidad de vivir rectamente, en santidad, diligentemente, sino que se echa al abandono, no busca a Dios, le da igual estar o no estar, como decía hoy el pastor al poder aconsejarnos acerca de su palabra, del poder de estar velando por cumplir la palabra de Dios. Ella nos insta a no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. No nos basta estar conectados a la distancia o el poder recordar la palabra de Dios a entrar allí a una página o a un sitio en internet, sino que nuestra presencia aquí, hermanos, el estar juntos, junto a aquel grupo en el sur que estamos unidos en esta misma hora, nos convoca la misma palabra de Dios. El mismo Espíritu del Señor que busca la fidelidad a Dios en todo tiempo. El Señor merece que su iglesia se vista de santidad, que regrese al principio que nos lleva a estar unidos, velando, perseverando en todo tiempo. Pablo nos ha hablado sobre el regreso de Cristo. Dijo en Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque la hora está más cerca de nosotros, de nuestra salvación, que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. También en Filipenses 4:5 nos dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Claramente, aquí el apóstol Pablo nos está llamando la atención a que despertemos, hermanos. Ya está pasada, dice, avanzada la medianoche. La venida del Señor está cerca. Así que debemos avivarnos, debemos incentivarnos juntos a esta esperanza gloriosa que tenemos. A que no debemos ser perezosos en cuanto a nuestra búsqueda personal del Señor, pues el Señor viene por aquellos que le esperan, no aquellos que no están siquiera, no se han dado por aludidos de que el Señor vendrá, no reconocen el tiempo que la palabra expone que estamos viviendo. Él dijo que dos cosas vendrían y deberían pasar antes del regreso de Cristo. Primero, el Señor no puede venir hasta que una gran apostasía tome lugar. Y segundo, el anticristo tiene que levantarse y proclamarse como Dios. Tenemos que ver al anticristo sentado en el templo, demandando que la gente le adore antes que Jesús venga. Ante todo, debemos de estar voluntariamente ciegos para no notar la gran apostasía que está afligiendo al mundo entero.
Una apostasía que lleva a confundir o intenta confundir aún a los escogidos de Dios. Estas cosas que fueran anunciadas antes que el Señor venga por su pueblo, por su iglesia, ya están, hermanos, siendo conocidas y notorias por todos. La incredulidad está en todas las naciones. Los creyentes abandonando la fe por todos lados. La apostasía a la que Pablo se refiere claramente ha llegado ya a nuestros días. Pablo también dijo, ya está en acción el ministerio de la iniquidad. En 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 7. Pero ¿cuál es el misterio de la iniquidad? Es andar sin ley, una ley gobernable. Es un espíritu de caos que no respeta la ley de Dios. Y es por la misma razón que Dios destruyó la tierra en el diluvio en otra ocasión, debido a la violencia, la rebeldía de los hombres. Vemos un espíritu de desobediencia obrando en todo el mundo en estos días. Cuando el Señor habla acerca de estos días, este tiempo final, antes de su venida, nos dice que serían parecidos a estos. La fuerza del anticristo ya está en operación y está por revelarse en cualquier momento. Está en los altos niveles de la sociedad. Y quizás alguno puede decir, sí, pero claramente dijo Jesús que no puede venir hasta que el anticristo esté en el poder. No obstante, consideremos la escritura que dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, pues niega al Padre y al Hijo, como lo declara 1 de Juan, el capítulo 2, versículo 22. De acuerdo con Juan, el anticristo es cualquiera que niega al Padre y niega al Hijo. Más aún, él dice que el incremento de tales anticristos es prueba que estamos viviendo en los mismos últimos días. Las señales, hermanos, están a nuestro alrededor. En resumen, nada está retrasado respecto a lo que Cristo dijo que sucedería. Piensa en todo lo que está ocurriendo, no solo en referencia a la conducta del hombre, sino a los niveles naturales, acontecimientos naturales que no tienen precedentes, destrucción sin igual, desastres naturales como nunca antes en todas partes del mundo están ocurriendo. Es decir, la hora de la venida del Señor está en su punto, ya pronto a ocurrir, a suceder. Y recordemos su palabra, nadie sabe el día ni la hora en que esto ocurrirá. La más grande apostasía ha cubierto la tierra. El yo ha tomado el trono del corazón de los hombres, la vanidad, el egoísmo. Y en un corto tiempo, cuando aquel que constriñe al mundo, aquel Espíritu Santo del Señor que lleva a reconocimiento del hombre de su pecado, se haya ido, vendrá lo que Pablo llama un poder engañoso para que crean
en su mentira, como dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11. Pero ¿cuál es la mentira la cual ha de crecer en los corazones de aquellos que niegan que el Señor pronto vendrá, que se alejan de esta esperanza? Es la ciega aceptación de que cualquiera que viene en el nombre de Jesús habla por Dios. Los tales aceptan. Cualquier persona menciona el nombre de Jesús y ya dicen, son mis hermanos. No velan porque la doctrina sea la correcta. No velan porque el Espíritu sea el Espíritu de Dios hablando, sino que ciegamente corren detrás de los hombres, introduciendo aquellos doctrina de demonios, como dice Pablo. Surgirán falsos maestros quienes reconocen a Cristo como un buen hombre, pero no como Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, como dice Segunda de Timoteo, el capítulo 3 y versículo 5. Aquellos que siguen a estos engañadores serán arrastrados a otro Jesús, no aquel del cual hemos oído y hemos sido enseñados a través del Evangelio. El Señor nos dijo, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras. Recordamos allí en Apocalipsis, Jesús anuncia en Apocalipsis 22, verso 7, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía, de este libro. Y 5 versículos más adelante, Cristo dice, vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Ya para terminar, aquí está el clamor de quien mira expectante el regreso de Jesús. Dice la palabra allí en ese capítulo 22 de Apocalipsis, en el versículo 17, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Esto se refiere a la novia de Cristo, formada por el cuerpo de los creyentes en todo el mundo, bajo su señorío, bajo su guía, bajo su palabra poderosa. Todos los que hemos nacido de nuevo, limpiados por la sangre de Cristo, tenemos esta esperanza viva que nos lleva a decir, ven Señor. No soportamos más el tiempo que vivimos, la aflicción que vive la sociedad en que estamos, pero sobre todas las cosas, la adversidad en medio de tu pueblo. Leemos semanalmente aquellos informes acerca de la iglesia de Dios. Y hermanos, es tan doloroso y el sufrimiento atroz que enfrenta el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, en muchos lugares, que nos lleva a poder clamar a viva voz, Señor, ven pronto. Tu iglesia, tu novia te espera. Ven pronto, Señor. Solamente el Señor está extendiendo su misericordia para que ninguno perezca. Su misericordia está extendida sobre todo aquel pecador, como dice su palabra, para que nadie perezca, sino que todos lleguemos al conocimiento de esa salvación gloriosa. ¿Deberíamos orar nosotros por su venida? Claro que sí. Sí, la iglesia del Señor clama y el Espíritu de Dios dice, ven Señor, ¿cómo no hemos de orar y pedir, Señor, regresa pronto?
Es un mensaje tan opuesto a aquellos que parecieran tener mayor amor y misericordia que nuestro Dios, aunque esto sea netamente mentiroso. Dicen: Señor, no vengas aún porque tenemos tanto por hacer. Más bien su Dios es su vientre y hacen mercadería de la gente, predicando un mensaje opuesto a aquel que nos da la palabra del Señor. El Espíritu y la novia, la iglesia de Cristo, clama y pide al Señor: ven, Señor. Sé, hermanos, que cada uno de nosotros enfrentamos a diario tiempos difíciles. No es de ninguna manera una sorpresa que no sea difícil a veces enfrentar las necesidades. Hoy compartía Iván antes de las ofrendas esta meditación que no es otra cosa más que la palabra de Cristo a sus discípulos, y también diciendo a nosotros que no debemos de afanarnos por las cosas. Pero cuántas veces, hermanos, con una mano en nuestro corazón estamos afanados y turbados por las cosas que no logramos, por las cosas que no obtenemos, por las cosas que están delante o aquellas que nos llevan a sufrir, a padecer. Pero el Señor dice su palabra, sabe de que tenemos necesidad. Y el tiempo nos lleva obligadamente a aquellos que somos hijos de Dios a clamar unánimemente: Señor, te estamos esperando. No sé cuánto más he de soportar este tiempo que estoy viviendo o que está viviendo tu iglesia. Solamente tú lo sabes. Pero aquella persona que ama a ese ser querido y desea poder verlo, poder estar, sin ninguna duda, el pueblo de Dios anhela reunirse con aquel que nos ha otorgado la salvación y que nos ha dado esta esperanza en medio de los tiempos difíciles que vivimos. En medio de estos tiempos, oigamos a Jesús decirnos: ciertamente vengo en breve. Y a la novia de Cristo contestar: amén, ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Te invito a inclinar tu rostro, hermano. Tú nos has otorgado el vivir, Señor, en esta generación en la cual formamos parte. Generación que a nuestro alrededor simplemente anda como sin esperanza. Los jóvenes, Señor, los jóvenes dan pena humanamente. Sus vidas sin propósito, no te buscan, no se acercan a ti, Señor. De hecho, no te consideran en sus caminos. Más bien, el oír en general, hacen mufa, como oíamos en tu palabra, como leíamos al principio allí en Pedro, en la segunda carta, porque no te esperan, Señor. Pero tú nos has escogido y nos has hecho parte de tu pueblo, de tu iglesia, aquella que tiene una esperanza gloriosa y una promesa que tú nos has hecho, Señor. Ciertamente en breve tú regresas por tu pueblo. No podemos dejar ni descuidar este llamado de poder volvernos a ti, Señor. Buscarte mientras tú estás cercano.
acercarnos a ti, dejar que tu palabra y tu poder nos limpie, nos purifique, nos haga aceptos ante el Padre. Reconocemos, Señor, que somos indignos, de que como seres humanos no tenemos virtud alguna, característica alguna que nos acerque a ti. Pero bendito sea tu nombre, que por medio de tu amado Hijo Jesucristo, tú nos has lavado, nos has hecho parte de tu pueblo, de tu iglesia, y mucho más aún, dice, nos diste la potestad de ser llamados hijos tuyos. ¡Qué dicha tan grande, Señor! ¡Qué esperanza gloriosa tenemos por delante! ¿Quién nos podrá arrebatar de tu mano, Padre? ¿Quién nos separará de tu amor? Nada nos puede separar de ti, de tu amor, aquellos que somos tuyos. Por tanto, renovamos en esta hora esta esperanza que nos lleva a un gozo y a una súplica a la vez. Ven pronto, Señor. Como tu iglesia, como tu novia, te decimos, ven pronto.